Hola, nos encontramos hoy para hacer un resumen mucho más cortito de qué pasó el 25 de mayo de 1810 y algunas de las causas que lo generaron. Como recordarás, en estos días se ha celebrado el 25 de mayo en homenaje a lo que ocurrió en el año 1810. Pero ahora vamos a hacer un poco de recorrido para, para comprender mejor un poco qué es lo que pasó. Empecemos por ubicarnos dónde estamos. Nuestro país, como lo conocemos hoy, no existía. Lo que existía era el Virreinato del Río de la Plata, ¿sí? Como ves en el mapa. Ese territorio era dominado por los españoles en ese momento, ¿sí? No teníamos poder de decisión de lo que se podía hacer como forma de gobierno en estas tierras, ¿sí? Dependíamos mucho de lo que decidieran desde España. Ahora te voy a contar un poco quiénes eran las autoridades que tenían a su cargo lo que ocurría en estas tierras. Dijimos que en estas tierras gobernaban representantes de España. El representante del poder español era el virrey. El virrey que nos gobernaba era el virrey Cisneros, que es el que vemos en la imagen de la izquierda, y él recibía las órdenes del rey Fernando de España. Entonces, España decidía con quién se podía comerciar, ¿sí? Con quién se podía establecer relaciones internacionales, de qué manera iban a ser manejados los asuntos políticos. Entonces, los criollos, es decir, las personas que nacieron en estas tierras, no podían decidir nada, no tenían libertad para decidir. Y lo que ocurrió es que en Europa, ¿sí? Como ves en el mapa está pintado España, y en Europa ocurrió que surgió un líder llamado Napoleón Bonaparte, que empezó eh, con ideas de liberar las tierras, o liberarse de los reyes más que nada, y va conquistando distintas ciudades de Europa. Dentro de esas ciudades que conquista y países a donde va con su ejército es España. Lo toma prisionero a este rey Fernando, entonces ya no quedan autoridades ahí en España. Se había formado una junta de gobierno para gobernar en el mientras tanto, a ver qué se podía seguir decidiendo, y esa junta de Sevilla cae. Esas noticias llegan hasta el virreinato del Río de la Plata, ¿sí? Y entonces cuando llegan estas noticias es que se empieza a gestar esta revolución. Como te decía, al llegar las noticias de que la junta que se había organizado en España cae ante Napoleón Bonaparte también, es que entonces deciden comenzar la revolución, comenzar este camino para poder liberarse finalmente de España. Y lo primero que piden es habilitar un cabildo abierto para debatir sobre cómo debía seguir el gobierno en estas tierras. Primero se había organizado una junta que iba a ser presidida por el virrey Cisneros y eso a la gente no le gustó. Y finalmente, el 25 de mayo, el virrey Cisneros eh, deja su cargo y se forma el primer gobierno patrio, integrado solamente por criollos, es decir, solamente por las personas que habían nacido en estas tierras. Ese primer gobierno patrio estaba presidido por Cornelio Saavedra, sus secretarios eran Mariano Moreno, Juan José Paso y tenía vocales: Manuel Alberti, Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Miguel de Ascuénaga, Domingo Mateu y Juan Larrea. Esos fueron los hombres que llevaron adelante el primer gobierno patrio. Hasta acá el video de hoy, contándote un poco de cuáles eran las ideas que tenían estas personas, ¿sí? Lo que ellos buscaban era poder liberarse finalmente de España. No lograron en ese momento la independencia, pero sembraron el camino, ¿sí? Para que
con los años pudiera lograrse finalmente esa independencia, pero ellos dieron el primer paso para ser libres, para poder empezar a decidir qué querían y qué no querían como nación, ¿sí? Porque en ese momento todavía no era Argentina, seguíamos llamándonos virreinato porque hasta ese momento seguíamos dependiendo de España. Así que bueno, espero que te haya servido la información para que después puedas seguir investigando mucho más sobre lo que pasaba en aquellos años y nos veremos en el próximo video.